Dolly. Mari, no voy a poder estar hoy, bendito hice lo posible, te voy a extrañar, pero no te apures que yo sé que eso va a quedar de show. Sí, te vamos a extrañar definitivamente. No está mi hermanita hoy, pero tenemos una invitada especial que yo estoy segura de que ustedes están locos por saber quién es. Así es que no se vayan, que hay testimonio, no se vayan. Se llamaba Marta, se llamaba Marta, la que trabajaba. Y María era la que escuchaba. Bueno, la verdad es que yo estoy segura de que los que nos están viendo van a extrañar una carita, pero nada, el programa tenía que salir y yo estoy segura, es que de todos modos, ¿saben qué? Es que Dolly y yo no íbamos a hablar en este programa, así es que nada. Hoy tenemos una invitada súper especial. Aquí tenemos a Saidi. Saidi es de verdad que mi amiga, mi hermana, mi comadre, o sea, realmente yo estoy tan feliz de que tú estés aquí. Ella dice que ya tiene los nervios encendidos, pero que nada que ver, nada que ver. Así es que de verdad, Saidi, gracias. Gracias a ti, yo también te amo y eres súper especial para mí, estoy feliz de estar contigo. De verdad que sí. Y tú sabes, Saidi, que nosotras obviamente tenemos muchos años de amistad y a través de esos años pues hemos vivido, ¿verdad? Como hermanitas en Cristo, ¿verdad? Muchas situaciones. Y nada, el Señor te tenía este espacio, ¿verdad? Esperado aquí porque yo sé que muchas personas a veces necesitamos escuchar, ¿verdad? Palabras de otras personas para a veces entender, ¿verdad? Que Cristo está ahí, que Dios está ahí, que no falla. Y Saidi está aquí invitada porque Saidi tiene un testimonio que yo estoy segura de que a lo mejor muchas de las personas que conocen a Saidi saben, ¿verdad? De su testimonio de fe. Pero qué bueno porque hay otras personas que no te conocen. Y nosotros tenemos muchas personas que nos escuchan de verdad por YouTube que a veces, mira, ni de Puerto Rico, a veces tenemos gente allá en Perú, en Ecuador, en Estados Unidos, que de repente, o sea, nos escuchan. Y en España también, en Italia, que tenemos a Silvia, me estoy acordando de todas esas personas. Pero la verdad es que, Saidi, estás aquí, tienes 4 hijos hermosos, bellos y preciosos. Así es que vamos a empezar por ahí. Saidi, cuéntanos, ¿cómo se llaman tus hijos? También les saludos, porque yo sé que obviamente ellos van a ver el programa, así es que Claro dale. que sí. Vamos a empezar por ahí. Pues mi hija mayor se llama Alana, tiene 18 años. Mi segundo hijo se llama ya Alexis, tiene 12 años. Iker Gabriel, que ya tiene 8 años. Y Tiago André, que es el bebé de casa, pero ya no tan bebé, cumplió 7. Así es que, pero mira, los 4, ¿cuál de los 4 es más lindo? Definitivamente. Gracias. Entonces le envió un saludo de una vez a Coco, pero esos nenes son igualitos a su madre, o sea, una cosa increíble. Así es que, pero mira, Saidi, dije al principio que tienes un testimonio de fe, porque nosotros hemos tenido aquí en el programa, ¿verdad? Muchos testimonios. Y hemos hablado muchas veces de cuando a nosotros, ¿verdad? A Maritere, a Dolly, a Gabriela, a Saidi, cuando nos toca algo a nosotros, ¿verdad? Cuando es a nosotros. Pero los que somos padres, a veces, o sea, no podemos comparar muchas veces lo que podemos vivir nosotros como persona a cuando le toca algo a un hijo, ¿verdad? No solamente porque obviamente son nuestro corazón, no solamente porque son parte de nosotros, porque son lo más que a lo mejor amamos en la vida, sino porque, Saidi, muchas veces simplemente no tenemos el control. O sea, porque no tenemos control, porque cuando le pasa algo a nuestros hijos, aquí perdemos, o sea, ya no podemos capitanear el barco. Y tú tienes una historia de fe increíble, de confianza, de perseverancia, de no quitarse, ¿verdad? Y saber que Dios siempre está aquí. Porque yo te voy a decir una cosa, yo tengo una amiga que yo creo que esto yo lo había dicho anteriormente, que dice que nosotros conocemos a Dios a través del amor o a través del dolor. Y a pesar de que tú has vivido varias veces lo que es el dolor,
te has mantenido, o sea, ahí. Y yo quiero, ¿verdad?, que de alguna manera u otra tú nos cuentes tu historia, porque obviamente todo comenzó. ¿Te acuerdas de más o menos hace cuántos años? Hace Sí, 15 años más o menos. Exactamente, hace 13 años. Hace 13 años. En mayo cumplimos 13 años del proceso. En mayo de 2012 fue que comenzó todo. ¿Y cómo comenzó esa historia? O sea, y vamos a decir esa historia, no vamos a decir ni esa tragedia, ni esa pesadilla, porque la verdad es que yo estoy segura de que ha sido una historia de bendición, de amor, de unión, de muchas cosas. ¿Cómo comenzó esa historia? Pues mira, lo has descrito, has hablado has tocado muchos temas que mejor no los has podido describir. Sí, son procesos que son fuertes, que son duros para una madre, ¿verdad? En cuanto a esta historia que vamos a retomar ahora, porque sí, un hijo, ¿verdad?, es el amor más grande que un padre puede sentir. Eso yo creo que no hay duda de eso. En mi caso como madre, pues cuando mi hija Alana tenía 5 años, ya hace 13 años de eso, pues un día recibo la noticia, ¿verdad?, de que había sido diagnosticada con cáncer. Ya esa palabra de por sí, ¿verdad?, estremece a cualquiera, a cualquier edad. Pero recibirla una madre, ¿verdad?, como diagnóstico para un hijo, pues sí lo viví y me estremeció, yo creo que el doble. Es algo que nadie quisiera vivir. Pero es un proceso por el cual ya dentro del plan de Dios, ¿verdad?, estaba, y no lo veo como que esto lo hizo Dios así. O sea, no como que Papá Dios quería que nosotros sufriéramos ese diagnóstico. No lo veo así. Lo veo como que fue el comienzo de un proceso que teníamos que vivir, que ya eso iba a estar ahí y eso iba a pasar. Pero cuando nosotros nos sentamos y nos ponemos a analizar cómo se dio todo, que a lo mejor en ese momento no lo veíamos así, pero en el proceso con los años tú lo vas viendo desde, ¿verdad?, de lejos, y tú te vas tú pones y analizas todo lo que viviste, tú te das cuenta que realmente dentro del gran amor de Dios, Él nos fue preparando y muchas cosas quería hacer mediante ese proceso con nosotros. Yo tengo que preguntarte algo, Saidi, cuando ustedes, ¿verdad?, se enteran del diagnóstico de Alana, que dijiste que apenas tenía 5 años, imagínate, o sea, y es tu primera hija, o sea, ya Alexis todavía no había nacido, o sea que yo necesito preguntarte, cuando tú recibes ese diagnóstico, ¿cómo estaba tu espiritualidad? O sea, ya tú eras una mujer, ¿verdad?, de iglesia, o sea, ¿cómo estaba tu fe? O simplemente a lo mejor pues tú creías, pero tampoco era que eras católica práctica, y ¿sabes cómo fue esto cuando tú recibes esa noticia? Pues mira, una de las cosas que uno se pone a analizar y a pensar es esa. Yo pues sí crecí en un hogar católico, en el cual mi familia siempre ha sido sumamente practicante de iglesia. Uh-huh. Y yo siempre me mantuve desde chiquita, crecí toda mi niñez y adolescencia en la iglesia, estudié en un colegio católico, al cual también, y conocía. Pero con los años y el día a día, muchas veces, ¿verdad?, nos enfriamos o simplemente pues nos envolvemos. Claro. Nos envolvemos en el día a día y en las cosas, actividades del mundo, y dejamos a un lado lo que es la iglesia y lo que es esa semilla, el seguir, ¿verdad?, fortaleciendo esa semillita que algún día sembraron desde pequeña en mi hogar. ¿Qué pasa? Papá Dios es tan bueno y tan grande que como ya Él sabía el proceso que iba a vivir, uh-huh, 3 meses antes del diagnóstico, mi esposo y yo fuimos llamados por Él, porque definitivamente fue por Él, uh-huh, para vivir una convivencia de matrimonio.
Y en esa convivencia, las cosas que se dieron en esa convivencia renovaron completamente no tan solo nuestro hogar y el cimiento, ¿verdad? De ese hogar, el cual iba a ser estremecido, que jamás, por algo que jamás ni él ni yo íbamos a imaginarnos. Pues él nos llamó y él nos acercó y nuestra mirada realmente volvió hacia él, lo que hace mucho tiempo no estaba pasando. Y yo tengo aquí ya, o sea, ya tú me ves, ¿verdad? Y yo siento, porque la verdad es que se me paran todos los pelos, porque es como tú dices, que el Señor no te abandona, porque es como te diste cuenta de que simplemente eso iba a pasar, pero tuvo el amor de prepararte, de decir, bueno, estoy aquí contigo, vamos a luchar, ¿verdad?, por lo que viene. Entonces te pregunto, ¿verdad, Saidi? Reciben, hacen su convivencia, reciben esta noticia, Alana apenas tiene 5 años, se trastoca todo porque Alana tiene que recibir tratamiento, tiene que ser operada, se tienen que ir a vivir lejos. ¿Cómo fue esa experiencia? Pues mira, fue una experiencia inesperada, difícil, pero ya el haber tenido esa mirada puesta en Jesús nuevamente, ahí es cuando yo veo que la fe no se forma muchas veces en paz. La fe muchas veces se forma en la tormenta. ¿Ok? Cuando realmente nos estremecemos y realmente, ¿verdad?, el piso se nos mueve. Ahí es cuando nosotros nos damos cuenta, entiéndase, mi esposo y yo, viviendo esta experiencia con nuestra hija, con nuestra única hija en ese entonces, de que nuestras fuerzas humanas son nada. Ahí es cuando yo me doy cuenta que a lo mejor ese querer tener el control de todo es imposible, porque era algo que no dependía ni siquiera de mí como la madre de esa niña en ese momento. O sea, ya ahí yo no podía hacer nada. Y entonces empieza como que esa situación me desarma. Y ahí es cuando yo entiendo que realmente dependo, necesito de esa fuerza sobrenatural. Y ahí Dios comienza a actuar. Porque Yo me imagino a Pedro ahora mismo caminando sobre las aguas, o sea, la tormenta, y él teniendo que poner, eso es todo, tú estás hablando y yo estoy mirando de verdad esa escena. Y yo creo que muchos vivimos, ¿verdad?, esas situaciones, y a ti te tocó vivirla de esa manera. Exacto. Entonces se van para San Jude, se tienen que ir para Nos trasladamos de Puerto Rico, nos vamos allá, y entonces allá comenzamos, ¿verdad? Ahí es que realmente comienza a actuar, ahí Dios comienza a actuar, porque ni siquiera teníamos la familia cerca. O sea, las circunstancias nos cambiaron completamente. Pero la presencia de Dios y la fortaleza que nosotros sentíamos no era, o sea, era sobrenatural. Sobrenatural. Y esto no dependía simplemente de esa mirada que había vuelto a Jesús, ¿verdad? Y esa entrega que papá y mamá pusieron confiando plenamente en ese poder de Dios. Eso también envolvió amistades, familia, hermanos, que eso también es providencia de Dios. Y ahí tú sigues viendo el amor de Dios, que nos acompañaban, que nos apoyaban aún en la distancia, en la oración, y constantemente nos escribían y constantemente nos llamaban, y sabíamos que estaban celebrando misas, ofreciendo la Eucaristía por la salud de Alana, por la fortaleza de nosotros. Eran muchos rosarios los que hacían, eran muchas oraciones las que hacían. Y o sea, esto no simplemente fue a lo mejor esa entrega, ¿verdad?, de fe de mamá y papá. Esto envolvió también a los hermanos, a los amigos que se convirtieron en hermanos de batalla, de lucha, que fueron nuestra fuerza. Y yo me imagino que hasta personas que ni los conocían. Así fue. Y ustedes llegan allí y hasta los médicos, enfermeras, porque dijiste que tú llegas allí y no tienes familia, no tienes ni tan siquiera dónde quedarte, o sea, van a un hospital y de repente el Señor te sigue poniendo
personas, porque hasta el médico de Alana era puertorriqueño, Es ¿verdad? puertorriqueño y ponceño de nuestra Es misma puertorriqueño ciudad, porque de él nuestra está vivo, misma gracias ciudad, a Dios. gracias a Y Dios, de exacto. o sea, de Ponce, de Sí, Ponce, sí, imagínate sí, eso. Es así. Ahí vemos ¿verdad? La providencia de Dios, de cómo Dios nos hablaba en cada detalle. ¿Cuánto tiempo estuvieron por allá en ese primer momento? 1 año y 3 meses. 1 año y 3 meses, imagínate. O sea que es 1 año y 3 meses allí viviendo de la providencia. Y no solamente es el estresor de que es el estresor de que tienes una hija que tiene cáncer. Ujú. O sea, es vivir, ¿verdad? Sus tratamientos, es vivir día a día con Así. ella. Así es. Las altas y las bajas. Cuando de repente, ¿cuándo regresan a Puerto Rico? ¿Cómo les dan la alta para Ok, regresar? Alana pues, recibe un tratamiento que incluía pues quimioterapia, radiación, una cirugía, ¿verdad? Que también requirió y un sinnúmero de terapias físicas para poder recuperar entonces nuevamente, completamente. Entonces, pues Porque su cáncer era en el hueso, ¿verdad? En era el un hueso tumor de la cadera. óseo, exacto, Ok. en su pelvis del lado izquierdo. Y pues hubo que hacer, ¿verdad? Se dio el tratamiento y entonces ya cuando hacen nuevamente la batería de estudio y demás, pues sale a relucir que Alana entonces está libre de enfermedad. Y gracias a ese Padre Celestial, ¿verdad? Y a tanta oración y tanta entrega y tantos momentos, como uno dice, en el que sus rodillas caen al piso, porque literalmente, o sea, fue mucho sacrificio, Papá Dios, en su misericordia, ¿verdad? Pues logró llevar a Alana a estar libre de enfermedad. Y aquí es donde viene lo más majestuoso, sobre todo, ¿verdad? De este testimonio, y es porque Saidi está contando, ¿verdad? De su alegría de que por fin Alana está libre de cáncer, está en remisión, pueden regresar a Puerto Rico. Y en ese momento podemos dar gracias a Dios y estar feliz y decir, Dios mío, Señor, gracias porque estuviste ahí. Pero Alana estuvo por remisión, ¿cuánto tiempo? 3 años. 3 años. Y regresa otra vez con diagnóstico. La enfermedad vuelve a tocar la puerta. Alana pues tiene una recaída de la enfermedad. Así es que nos toca nuevamente. No es lo mismo, porque la primera vez uno desconoce, pero ya cuando te toca una segunda vez, ya tú, o sea, has vivido esto. Y no solamente para ti, sino para Alana. Para ella. Y cómo yo decirle a mi hija, o sea, cómo poder reconfortarla si no voy a lo mejor tener verdad, voy a sentir que tengo las palabras necesarias, es peor, o sea, es bien difícil. Y ya era más grande, ya ella también era más grande, tenía más conciencia y sabía lo que pues, se iba a enfrentar. Y sí, se nos vuelve a mover el piso. Sí, se nos vuelve a mover el piso. Pero ya te tengo que decir que con una fe diferente a la primera ocasión. Porque ya es una fe que conoce, es una fe que ha visto. Es una fe que no se basaba solo en a lo mejor lo que escuchabas, lo que debías hacer. Era una fe que había visto milagros. Era una fe que había sido, ¿verdad? Como uno dice, había sido pasada por el fuego. Y sabíamos que conocíamos a un Dios que hace lo imposible posible. Y pues sí, teníamos que vivirlo otra vez. Cuando yo comencé el proceso de Alana y comenzó este proceso de que la fe ya no era simplemente, ¿verdad?, a ciegas, sino era simplemente verlo el día a día, yo te puedo decir que fueron muchos días, yo te hablo de meses, o sea, fue mucho tiempo, de muchas lágrimas, de que no fue fácil,
de que no era tú sentarte y pedirle a papá Dios, quiero esto, quiero esto, quiero esto, quiero esto, porque esto incluye un proceso de silencio también, de que tú estás dándolo todo y tú sientes que estás entregando el alma, Ujú. porque por un hijo uno da la vida, Ujú. pero vives momentos también de espera y de silencio. Y humanamente eso no es fácil, y humanamente eso nos desespera. Pero ya había llegado el momento en el que tenía que dar un paso más. Y yo no me había dado cuenta. Yo no me había dado cuenta, y por más que yo creía que lo estaba haciendo bien, no era así. ¿Sabes por qué? Porque yo nunca me había atrevido a decirle a Dios, Señor, que se haga tu voluntad. Yo no me había atrevido. Y a mí me faltaba eso. Y te puedo entender en el sentido de que es que yo pienso que yo tampoco, ¿entiendes? O sea, todos vimos, yo siento que María tiene que haber tenido, ¿verdad? Una parte muy importante, María Santísima, porque María tuvo que haber dicho, Señor, que se haga tu voluntad, lo dijo. Así fue. Mi arma, ahora que lo traes, mi arma de batalla siempre fue el Santo Rosario. Amén. Algo que yo sabía y lo escuchaba y lo había aprendido, porque desde pequeña te digo Claro. que eso en mi casa se veía. Ujú. Mi abuelo, eso siempre, yo lo veía, pero yo no lo hacía. Y en el momento de mi batalla más dura, yo dije, esa semilla que habían sembrado germinó. Y yo dije, Virgencita, yo voy a pedir intercesión y yo voy a recurrir a ti. Y nosotros rezábamos el rosario todos los días, incluyendo el momento en el que conectaban a Alana a la quimioterapia, y cada vez que ese suero comenzaba a bajar, inmediatamente ya las enfermeras sabían, iban calladitas y consideraban y no hacían ni ruido, porque ellos sabían que ya nosotros estábamos con rosario en mano, y ese proceso lo vivimos así. Y mientras de rodillas, con toda la fe del mundo, entregábamos a nuestra hija a los pies de Jesús, le pedíamos a la Virgencita que intercediera, y no me defraudó nunca. Yo vi la mano, el mensaje llegó, yo lo vi. Saidi, esta segunda vez tienes que regresar nuevamente a Memphis, ¿verdad? La vuelven a operar, tienen que Ujú. volverla a operar. Esta vez ya tenías a Alexis, Ya Alexis había O nacido. sea, que te vas con otro hijo que prácticamente vivió contigo en el hospital Sí. también. O sea, que es otro proceso también diferente en ese sentido. Y pasa el tiempo, el Señor sigue poniendo su mano y te da nuevamente la noticia. Pero mira, vuelvo y te repito, mira a ver si el amor de Dios es grande. Que lo que parecería una locura, ahora lo vemos desde, ¿verdad? Desde el tiempo. Ajá. Y nos damos cuenta que el amor de Dios es grande. Una semana antes de recibir la noticia de la recaída de Alana, nosotros recibimos la noticia de que yo estaba embarazada de Iker, de mi tercer hijo, del segundo varón. Ok. Exacto. Cuando entonces yo me voy a los chequeos de Alana, me entero pues que Alana, la enfermedad había vuelto. Ok. Y ya habíamos apenas celebrado hacía una semana pues, Que que estabas yo estaba embarazada. embarazada. Así es que me toca el proceso, ¿verdad? Nos toca el proceso, pues, embarazada de O sea, que te Gabriel. vas embarazada Ujú. esta vez a Memphis. Ujú. Y por fin, ¿cuánto tiempo estuviste? ¿Te acuerdas más o menos esta vez? En ese estuvimos 8 meses. 8 meses. O sea, que créanme que 8 meses, eso es una eternidad cuando tienes que vivir otra vez, de verdad, en este tipo de situación. Te dan la hermosa noticia de que Alana está libre, puedes regresar a Puerto Rico. Y nuevamente damos tantas gracias a Dios. Gracias a Dios. Así es, y llegamos con, ¿verdad? Con Iker Gabriel ya nacido, porque todo el proceso de tratamiento pues fue mi embarazo, ahí están los 8 meses, nace Iker Gabriel. Nace acá, o sea que te dio tiempo, o No, nace Iker allá. Gabriel tuvo que nacer allá, Nace en allá. Estados Unidos. Pero ¿por qué te digo que Dios en su amor
que siempre lo vimos y siempre ha estado y no han sido castigos. Porque había una vida, había esperanza, era la motivación de Alana, sus hermanos eran su fuerza. O sea, ellos la entretenían, ella tenía muchas ilusiones con sus hermanos y eso hacía que el proceso hasta fuera más llevadero, ¿verdad? Dentro de lo difícil que podía haber sido. Y te pregunto, Alana la primera vez tenía 5 años, ya aquí esta segunda vez, ¿qué edad tenía más o menos? Ya tenía 8. Como 8 años. Y no fue, o sea, en el mismo sitio, o sea, la recaída ya fue en otra parte. O sea, que es un cáncer totalmente diferente, o sea, es otro proceso más o menos. Era el mismo diagnóstico, era el mismo diagnóstico, pero al ser la ubicación, ¿verdad? Era lo que lo hacía diferente, era en otro lugar, por lo tanto, pues entonces cambiaba pues un poco, ¿verdad? El trayecto del tratamiento. Ok, entonces llegamos a Puerto Rico, de 1 ya somos 3, o sea, familia numerosa, qué cosa tan bonita y podríamos decir, pues nada, ya uno dice, ya uno no tiene que vivir más nada, o sea, comparado a esto, no hay nada más duro. Ya esto, olvídate que si nosotros salimos de esto, todo va a estar bien, el Señor está con nosotros. Pero ¿qué pasó? La enfermedad vuelve a tocar la puerta. Una tercera vez. Y ya una tercera vez, cuando uno habla de una tercera vez, la segunda vez dijiste que ya, Señor, que será tu voluntad, pero una tercera vez, humanamente, te hace pelear con Dios. Humanamente, esto es lo que como humanos nosotros podríamos pensar que vamos a hacer. O sea, Señor, pero ¿cómo es posible? O sea, otra vez, una tercera vez. ¿Qué pasó aquí, Saidi? Aquí sí pensé, Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Y sí. Tranquila, porque yo pienso que has sido bien fuerte, y obviamente tenía que llegar el momento de temblar la voz, así es que... Esa vez sentí que caí más fuerte. Uh-huh. Aún más que la primera. Aún más que la primera, imagínate. Claro, es que... Sí. Y yo me imagino que no solamente por ti, es el hecho de cómo decirle a mi hija una tercera vez que tiene que volver a pasar por este proceso, porque tu fe está fuerte, pero tú tienes que pensar, Dios mío, si ella es una niña, ¿cómo está la fe de ella? Porque yo puedo creer lo que sea, pero ¿y mi hija? Exacto. Y era en su momento, o sea, Alana pues estaba en su clase, en su año de graduarse de 8º grado. Ya yo sabía pues que eso iba a tener que verse interrumpido porque pues ella iba a necesitar un tratamiento. El tratamiento era fuera de Puerto Rico. O sea, eran muchas cosas. Ya había nacido Tiago Andrés ya había nacido, que fue nuestro cuarto hijo. El cuarto. El tercer varón. Así es que eran bebés. Iker y Tiago eran pequeñitos, tenían 1 y 2 años nada más. Y pues tuvimos que entonces volver a movernos. La primera vez se movieron 3. 3. Ahora se tienen que mover 5. Imagínate. Así fue. Y pues sí, por eso digo que la fe se va transformando. Que el creer es un proceso. Y que como humanos... 5 no, tú estás hablando y no son 5, se movieron 6. 5 con Alana, claro, exacto. O sea 6, que son 6, te interrumpí porque yo estoy pensando 5, pero con son ella, 6. Exacto, somos 6. Y entonces tú te pones a pensar y pues sí, definitivamente. Y nos damos cuenta que la fe es lo que nos levanta, porque ya yo estaba en el piso, o sea, créeme, o sea, el golpe fue fuerte, fue muy fuerte. Pero la fe se va transformando y vamos pensando en esa entrega real que ya pues en el proceso anterior había aprendido, y era que ya yo no podía pedirle, exigirle, decirle a Dios cómo hacer las cosas. Yo tenía que aprender a decirle, es tu voluntad, Señor, no es la mía.
no controlamos, la vida no la controlamos nosotros. Miren, a veces nosotros pensamos que tenemos momentos difíciles, pero a veces tenemos que mirar de verdad las historias de otras personas para entender que a veces nosotros nos desgastamos espiritualmente por tan pequeñas cosas. Y yo me imagino tú en este momento una tercera vez desgastada espiritualmente y las fuerzas simplemente te las daba Dios. Y María Santísima. Amén. Y ahora que traje eso, te puedo decir que en ese proceso aprendí a pedirle perdón a Dios. ¿Sabes por qué? Porque yo sentía que yo tenía el dolor más grande del mundo. Y yo sentía que yo me moría. Y yo decía, ¿qué quieres de mí, Señor? Y le pedí perdón, ¿sabes por qué? Porque cuando yo miré al lado y yo vi una madre perder un hijo, mientras yo tenía a mi hija con vida, Amén. yo pude entender Amén. que cada cruz tiene su peso, tiene su propio peso. Y sí, y muchas veces también ahí cae de rodillas más duro pedirle a Dios. Porque como yo decía y reclamaba a lo mejor en algún momento, en alguna oración en silencio de desesperación con Él, por mi hija que aún tenía vida y había esperanza, mientras había unos padres al lado mío llorando la muerte de su hijo. Saidi de verdad es un ejemplo créanme, que es un ejemplo de fortaleza que hay que admirar, de confianza, de fe. Es que de verdad que yo me quedo corta con todo lo que yo puedo decir de verdad del ejemplo tan grande que Saidi nos puede dar absolutamente a todos. Y yo tengo que mencionar en este momento también, ¿verdad, Alana? Porque si su madre es una guerrera, tendríamos que conocer a Alana. Tendríamos que conocer a Alana, que es la que pasó, ¿verdad?, por todo el proceso. La que muchas veces yo la recuerdo, o sea, yo recuerdo haber ido, ¿verdad?, algunas veces a Memphis a visitarlos y esa última vez ver a Saidi y a su esposo Jorge Alexis en un cuarto de hospital con su hija, ¿verdad?, hospitalizada, y esos 3 niños, y eran 2 bebés porque Iker y Tiago eran bebecitos, la verdad, y es no solamente tener que lidiar con la enfermedad de mi hija, es que tengo una familia que tengo que cuidar también y dormir en el cuartito porque les pusieron un cuartito al lado que me acuerdo, o sea, esa era su casa, ese cuartito era su casa, pero ahí no faltaba el amor, ahí no faltaba la fe, ahí no faltaba la esperanza, ¿verdad? Ahí no faltaba la fortaleza, la confianza, ahí no faltaba. O sea, tú entrabas y tú sabías que Dios estaba en ese cuartito. O sea, es que tú lo sentías, tú lo viviste. Tú tuviste una casa de Betania, porque yo estoy segura de que el Señor, cuando se pasaba por esos pasillos del hospital, decía, en este cuarto definitivamente me voy a sentir en paz porque soy bienvenido. Y así era, así era. Y de verdad que Saidi, quiero aprovechar esto, yo seguiría aquí, déjenme decirle, mi hermana Dolly debe estar diciendo, Dios mío, yo quiero estar allí para darle un abrazo a Saidi, pero nada, yo quiero que en estos 5 minutos, ¿verdad?, que nos quedan, que ya tenemos que ir terminando porque ya Gaby, ¿verdad?, nos hace las señales. ¿Qué le quieres decir? ¿Qué le quieres decir a esas personas a lo mejor que piensan que están atravesando momentos difíciles, momentos que ya están gastados espiritualmente? ¿Qué consejo quieres darle, Saidi? Pues yo quiero que recuerden algo que he mencionado, ¿verdad?, en este ratito que llevamos hablando, y es que la fe es un proceso, que la fe va cogiendo forma, que la fe no es de la noche a la mañana, que sí, que en base a mi experiencia yo les puedo asegurar de que Dios existe, de que Dios nos escucha, de que aún en su silencio Dios trabaja, que confiemos, que sigamos confiando, que le pidamos todos los días como yo hago en mi oración diaria, y es que aumente, Señor, aumenta mi fe, ayúdame, porque definitivamente dependo de ti.
y que cada oración no pasa desapercibida. El Señor la escucha y será en su tiempo, pero la recompensa y la obra la vamos a ver. El Señor nos va a responder. El Señor nos va a responder. Yo definitivamente tengo que darle un abrazo a mi hermana Saidi. De verdad, gracias por haber estado aquí con nosotras en las de Betania, por haber compartido ese testimonio tan hermoso que yo estoy segura de que contarlo como quiera, o sea, nos trae obviamente salen obviamente sentimientos, pero gracias por compartirlo, porque los testimonios sanan y los testimonios ayudan tanto, y gracias por ser valiente y por haber aceptado, ¿verdad?, nuestra invitación. Aquí yo voy a extrañar mucho a mi hermanita Dolis, porque aquí, Saidi, tú sabes que esta es la parte, porque yo sé que tú no te pierdes las de Betania todos los martes, y tú sabes que esta es la parte donde yo les digo, bueno, si les gustó el programa, ustedes le van a dar like. Ay, yo quisiera que Gabriela estuviera aquí, porque ella desde allá atrás está haciendo todas las señales. Usted le va a dar like. Entonces, obviamente, que lo compartan porque yo estoy segura de que si a lo mejor a ti te ha ayudado, como me ayuda a mí diariamente su testimonio, yo sé que puede ayudar a muchas personas que necesitan escuchar, así es que lo pueden compartir, se pueden suscribir, y lo más importante, Saidi, es que como tú, ¿verdad?, que todos los martes estén conectados en un programa más de Las de Betania. Amén, amén, amén. Entonces, dentro de todo, es que como Dolis no está aquí para ayudarme, como no envié ningún mensaje, pero los saludos siempre están, pero es que Saidi quiere agradecer y quiere saludar a un par de personas. Quiero agradecer la oportunidad, ¿verdad?, de yo haber tenido este momentito para hablar con las nenas de Las de Betania, pero quiero, ¿verdad?, recalcar que más que agradecer por venir a contar mi testimonio, ¿verdad?, es agradecerle a Dios la oportunidad de dejar saber lo que Él hace. No simplemente lo que yo, ¿verdad?, el mensaje que yo a lo mejor quiera llevar, sino el mensaje que Papá Dios quiere que muchos reciban, que sea todo, ¿verdad?, para la gloria de Papá Dios, y que sea para crear esa confianza en que Él sí existe, es real, y todo lo hace posible. Así es que gracias a todos por escucharnos. Qué bonito. Y sabes que terminando, ¿verdad?, con ese pensamiento, siempre y creo que lo he dicho anteriormente, el Señor, ¿verdad?, resucita a Lázaro porque necesitaba testigos, y tú estás aquí, tú has sido testigo del amor y de lo que Dios puede hacer. Amén. Así es que gracias, y que siempre sea, ¿verdad?, la gloria y la honra para el Señor. Amén. Ahora sí. Quiero decirles que estoy sumamente agradecida de esa entrevista, ¿verdad?, que Saidi aceptó, ¿verdad?, darnos aquí en Las de Betania. Y quiero que sepan que lo más hermoso de toda esa entrevista, hoy día, ¿verdad?, Alana está libre de cáncer. Así es que no perdamos la fe y sigamos orando uno por los otros, porque eso es lo que nos mantiene de pie. Así es que se tenía que decir y se dijo. Se llamaba Marta, la que trabajaba, y María era la que escuchaba.